Y como habíamos anunciado, el señor Luis Valdés está con nosotros, secretario general de Alianza para el Progreso. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, sobre todo porque es viernes, y le agradecemos la deferencia de estar con nosotros en el programa. No, Mávila, más bien agradecerte por la oportunidad que nos da de estar aquí y saludar a toda tu teleaudiencia esta noche. Muchas gracias. Muy bien, quería en principio mostrarle a propósito de este evento de la presidenta un instante, que ella se tomó un tiempo para cantar, para ayudar a promover el carnaval. Vamos a escuchar a la presidenta. Me gustaría conocer usted cómo analiza esta nueva etapa de la presidenta Boluarte, en la que se le ve mucho más locuaz en cada actividad pública que ella realiza. Vamos con el video. Ese mismo amor que mueve a nuestro gobierno a seguir trabajando sin desmayo y lejos de los odios y las mentiras que nos inventan a diario. Voy a hacer un calendario de las mentiras de enero, las mentiras de febrero y así sucesivamente. A ver si hacemos un calendario que titule Las mentiras. De pequeño y de jovencito, ¿quién no ha bailado alrededor de esta yunza hermosa llena de globos y cultura y cantando nuestro yau, yau, poca pulleracha, yau, yau, poca pulleracha, y mataruranki, saray, cocupi, y mataruranki, saray, cocupi. Ahí nomás. Voy a seguir cantando en Apurímac en el Tusuy 2025. Bueno, el evento va a ser en marzo en Apurímac, de donde es la presidenta, y ella decía, antes de cantar, por supuesto, señor Valdés, decía, podríamos preparar un calendario de las mentiras. ¿Usted cree que realmente se inventan tantas mentiras sobre la presidenta? Yo creo que tiene que hacer una autocrítica la presidenta, en la medida de que efectivamente hay muchos hechos que por lo menos están en el ámbito de la duda, y esa duda le hace flaco favor a su gobierno. Por ejemplo, ¿en qué caso concreto? Bueno, por ejemplo, tenemos el tema de los Rolex, tenemos el cofre y otros hechos, digamos, que todavía están a nivel de especulación, a nivel de investigaciones preliminares, y ella y su gobierno tienen el deber de comunicar a la ciudadanía, y obviamente hay canales formales y canales diversos que puede, digamos, interactuar o comunicarse con la población. Claro, porque por más que estos hechos, digamos, no sean reales, o como ella dice, sean mentiras, pues la población merece tener la verdad. Y creo que ella, como presidenta, hoy tiene una prueba de fuego para entablar un diálogo, una reconciliación, si se quiere, con la población, porque en el ámbito económico, de desarrollo, de repente se pueden mostrar algunos resultados positivos, pero esto va más allá, va por un tema de percepción, de gobernabilidad, de progreso, de desarrollo, de confianza en los inversionistas privados internos y extranjeros. ¿Y usted cree que todavía no se ha generado por parte del gobierno esa confianza? Yo creo que está en ese proceso. Y es que, Mávila, cuando nosotros vemos desde la región de Libertad que se impulsa el desarrollo del proyecto Chaymochic, que hoy está a puertas de resolverse Chinecas en Arequipa, ¿no? O el mismo proyecto de irrigación de Ancash y Piura, incluso con Alto Piura. Entonces creemos que es la forma de generar desarrollo, puestos de trabajo, empleo formal, pero claro, eso tiene que estar aparejado, digamos, con una transparencia e integridad, no solamente en los hechos, sino también en el mensaje. Claro, pero sorprende que usted diga eso, ¿no? Y que la presidenta necesita hacer una autocrítica, y cuando me refiero, o cuando usted se refiere a comparecer y a explicar, me imagino que también le sugeriría que dé entrevistas, por ejemplo. Pero por supuesto, y ¿no? siempre lo hemos dicho. Y es interesante porque se vincula a Alianza para el Progreso como el partido que secunda, el partido oficialista, el que respalda, el que permite finalmente que la presidenta se mantenga en el cargo y le da la mayor fortaleza y solvencia o seguridad al gobierno de la presidenta Boluarte. En la interna, ¿en algún momento el señor Acuña o usted han conversado con la presidenta de esta posibilidad y de las investigaciones que ella considera son carpetas de circo que le abre la Fiscalía? Yo creo que los funcionarios públicos, independientemente del nivel, sea un funcionario de bajo rango, hasta el mismo presidente de la República, esté en la obligación, en el deber de comparecer
de repente hasta a las instancias formales, pero también con la ciudadanía. Eso es generar confianza y sobre todo generar gobernabilidad y paz social, ¿no? Esto sí le hemos hecho saber a la presidenta, ¿no? Como partido, pero ahí sí yo quiero hacer un deslinde y Sí. me permitas, por favor, cuando se habla de un cogobierno, de alianza, de partido oficialista, yo creo que somos todo lo contrario, que practicamos una oposición responsable, crítica, constructiva, ¿no? Y de ahí que nosotros sí nos sentimos partícipes, por lo menos de los resultados económicos que hoy que el país demuestra, ¿no? No en vano están y son números Pero, y cifras. a Ahí, ver. ahí permíteme terminar Sí, la sí, idea, sí, lo por dejo favor. terminar la idea porque Y- hay y- información que y ahí podría las cifras, por desmentirlo. ejemplo, en el último semestre del año 2024, las entidades financieras han podido rentabilizar 10.000 millones de soles y eso es producto, digamos, de la confianza, del consumo, del crédito, ¿no? Entre los peruanos y la misma banca comercial. Entonces, es uno de los indicadores, pero además la agroindustria que sigue pujante, ¿no? Por lo menos el país no se ha paralizado y de eso sí nos sentimos nosotros partícipes porque Es decir, parte de la Alianza estabilidad para el política. Progreso considera que es parte del éxito de lo que usted llama el éxito del gobierno de la señora Boluarte en esta materia. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que Alianza para el Progreso es responsable de la estabilidad política y la estabilidad social que vive el Perú hoy, porque solamente con estabilidad política y social se pueden dar ciertos resultados a nivel, digamos, económico. Ajá. Y por eso mencionaba Chaimochic, Chinecas, Majesiguas, ¿no? Proyectos mineros que hoy se vienen desarrollando y que creo que no es lo óptimo, no es lo que esperábamos o esperamos todos los peruanos o lo que podemos tener, pero sin embargo, esto, digamos, es lo mínimo en todo caso en estas circunstancias de crispación. Ustedes crisis han política. apostado por darle estabilidad al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. ¿Y en este acuerdo han incluido a Fuerza Popular? No, en lo absoluto, Alianza para el Progreso es un partido autónomo, ¿no? Que tiene una premisa que es el bienestar de todos los peruanos y eso pasa también por asumir algunos pasivos. Por Creo ejemplo, ¿qué pasivo diría usted es el que están asumiendo? Por ejemplo, lo que usted menciona, que somos un cogobierno o que somos aliados del gobierno y eso a nosotros nos hace daño como partido, porque somos un partido que aspiramos a ser gobierno en el futuro. Pero si la estabilidad le hace bien al país, ¿por qué tendría que pasarles o costarles a ustedes o pasarles una Digamos, factura? cuando lo vemos en la perspectiva partidaria, digamos, sí genera un pasivo porque la gente percibe que hubiese algún tipo de relación, pero en la realidad, en Pero los si hechos, fuera en la un gobierno, objetividad, claro. no somos nosotros cogobierno. Pero si hubiera un gobierno exitoso, si ustedes fueran aliados de un gobierno exitoso que la ciudadanía percibe, digamos, como un gobierno íntegro, creíble, que le está ofreciendo realmente al país una visión de futuro, no tendrían por qué cargar ningún tipo de pasivo, serían al contrario, copartícipes de ese éxito y de esa gran aprobación Claro. que tendría ese gobierno, pero estamos hablando de un gobierno con un 3% de aprobación. Claro, aquí hablamos de distintas categorías, ¿no? Y creo que la categoría principal, la base, es la democracia. Nosotros somos muy respetuosos, digamos, de la voluntad popular. Los peruanos han elegido una fórmula presidencial, es la que hoy nos está gobernando y creo que como partido democrático lo mínimo que podemos hacer en ese aspecto es respetar esa voluntad popular. Lo que viene en el camino es, digamos, apoyar la gobernabilidad, apoyar la institucionalidad, que las instituciones hagan su trabajo, caso del Ministerio Público, que las viene realizando con respecto a los actos de gobierno, también con los actos del Poder Legislativo, y eso es lo sano, ¿no? Ahora, nosotros aspiramos a hacer gobierno el 2026 y hay que trabajar fuertemente, digamos, para que los ciudadanos confíen en Alianza para el Progreso y lo que les pueda aportar, digamos, en su vida, en su calidad de vida. Usted dice, los peruanos han apostado por una plancha, por una propuesta, pero ¿encarna hoy la presidenta Dina Boluarte la propuesta que llevó al señor Pedro Castillo al gobierno? Esa es una buena pregunta. ¿La encarna? Ella está, digamos, cumpliendo lo que en su momento Perú Libre, a través de esa plancha, o más bien es una presidenta que está renegando de ese pasado electoral reciente. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Sí, yo creo que dista mucho de la propuesta del presidente o del cabeza de lista de esa fórmula presidencial. Hoy, digamos, es una opción distinta, digamos, mucho más abierta, por lo menos a la inversión, eso es lo que podemos apreciar. Sin embargo, digamos, cuando los peruanos fueron a las urnas, eligieron a esa propuesta. Y creo que todos los demócratas estamos en la obligación de respetarla.
Si se equivocaron o no, ellos sacarán sus propias conclusiones quienes votaron por ellos. Particularmente, Alianza para el Progreso marcó una posición en la segunda vuelta de las elecciones pasadas últimas. Entonces nosotros hoy estamos mirando el futuro y eso significa por lo menos darle al país, a los peruanos, cierta estabilidad. Los cambios recientes de ministros, ¿no? ¿Cómo los analiza? Positivamente. Todo gobierno y sobre todo el nacional merece y necesita una reoxigenación, digamos, en este ¿Y cómo se equipo condice con la ministerial. estabilidad esto? Porque cuando se le preguntó al señor Acuña por el ministro del Interior, por ejemplo, él dijo que no se podía remover al ministro porque había que darle estabilidad. Entonces, ¿vamos por refrescar el gabinete o vamos por mantener la estabilidad? Yo creo que los cambios tienen que hacerse de manera, digamos, programada, ¿no? y también circunstancial en función a lo que el país necesita ahora. Quienes conocemos al señor Salardi, que es el hoy ministro de Economía, sabemos que en sus manos la economía del Perú, digamos, va a ir por buen camino, sobre todo por lo que significa su espíritu impulsor de las inversiones privadas en el país, y eso nos va a generar, digamos, no solamente mayores ingresos del Perú, sino solucionar los problemas a través de estos nuevas soluciones, digamos, privadas en el país. El MIDIS también es un buen recambio, ¿no? Yo conozco, y ahí hago una parte, yo conozco hace muchos años al señor Di Martini, sé de su trabajo, de su transparencia, lo conozco desde el año 2015, ha trabajado, digamos, conmigo codo a codo y nunca he visto algo incorrecto, pero se hacía necesario, responsabilidad política. Era necesario por lo menos este recambio con la finalidad de que se aclare, se esclarezca, se investigue todo hecho por más mínimo que sea de corrupción. Correcto, le atribuía a usted claro, una responsabilidad política. Esa misma responsabilidad política no se le puede atribuir al señor Santibáñez cuando, por ejemplo, tenemos estos rankings de los que hablábamos al inicio del programa que han colocado hoy al Perú de más de 140 países en el puesto número 10 de incremento en criminalidad. Mira, lo que es la seguridad ciudadana, yo no quiero defender al ministro Santibáñez, él tiene que responder no solamente a la representación nacional, sino también a todos los peruanos. Pero el problema de la inseguridad es un problema histórico en el Perú, ¿no? Si solamente hacemos una sumatoria básica, el Perú tiene no más de 110.000 efectivos policiales para 34 millones de peruanos, ¿no? Estamos un tercio o dos tercios por debajo del per cápita, digamos, necesario. Pero del puesto 40 al puesto 10, ¿no le dice algo? No, por supuesto. Por eso yo creo que este problema, que viene ya de hace muchos años, tiene que reestructurar todo el funcionamiento del Estado en el ámbito de recuperar la seguridad de todos los peruanos, ¿no? Por ejemplo, te doy un dato exacto. La Libertad, que tiene 2 millones de habitantes, solamente cuenta con 4.000 efectivos policiales. Es decir, al día, si trabajan 24 por 24, tenemos 2.000 efectivos policiales. Si tú restas, ¿no?, los que se van de licencia, los que se van de vacaciones, los que tienen algún tipo de medida disciplinaria, eso baja a 1.500 efectivos policiales diarios. Claro, pero los problemas históricos requieren precisamente de líderes que rompan la inercia. Efectivamente, es que esa es una parte del tema de seguridad. Ahora, si tú evalúas, y ahí de repente hago un llamado al Ejecutivo, ¿no?, el trabajo del Ministerio Público con respecto a perseguir al delito, el crimen, vemos que también hay un... Va a criticar al Ministerio Público como el Ejecutivo. No. Ahí hay una posición, ¿ya ve? Pero permítame terminar el razonamiento. Lo que pasa es que el Ministerio Público no tiene las herramientas para perseguir a la criminalidad organizada. Por ejemplo, yo hace una semana estuve en una diligencia en la Fiscalía Suprema. Se demoraron aproximadamente media hora en traerme el documento para que firme, digamos, las partes de la investigación. ¿Y sabe qué me dijo la fiscal suprema? Que se había demorado porque no tenía papel bond. Pero pasa lo propio con la policía, y así como no tiene papel bond, no tienen tinta, no tienen toner, no tienen computadoras, no tienen equipo, no tienen personal, digamos, va a ser imposible que podamos perseguir al crimen. Y si te doy ejemplos, porque claro, en mi calidad de abogado nos dedicamos a la defensa, hoy, por ejemplo, tengo un caso de extorsión, ¿no?, que sabemos quiénes son, tenemos identificados los números telefónicos, está el cheque de gerencia con el cual, digamos, ha cometido el crimen, están las balas, están todos los elementos de juicio y de convicción para poder sancionar, pero llevamos 4 años en esa investigación. Entonces, el problema es, digamos, interinstitucional. Cuando vemos el tema de seguridad ciudadana, debemos referirnos a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial
y el mismo Congreso para las normas, digamos, que sean de aplicación inmediata para resolver el problema de la criminalidad. Quería, a propósito de la policía, estuvo con nosotros el general Arriola, y acerca de las investigaciones que se están haciendo tras la muerte, el asesinato de la señorita Andrea Vidal, el general nos decía que prácticamente se están inclinando ellos ya, lo tienen más o menos claro, que esto fue un asesinato por encargo, ¿no? El señor Torres Saravia es uno de los protagonistas de esta historia, porque se ha ido conociendo más información de cómo administraba él la oficina donde laboró Andrea Vidal y donde laboraron otras señoritas también que gozaban de una serie de permisos y, bueno, se habla incluso de una red de explotación sexual. Era una persona cercana a usted. Bueno, conmigo trabajó hasta julio del En su 2021. despacho. Hasta julio del 2021, hace 4 años. Pero Mávila, yo me quiero solidarizar con la familia y condeno de Con la manera... familia de Andrea Vidal. Sí, claro, por supuesto. Y condeno categóricamente que se le haya quitado la vida a una profesional joven y así sea cualquier peruano. Por eso que la policía y el Ministerio Público deben identificar de inmediato a los responsables. Esos responsables hoy deben estar tras las rejas, caiga quien caiga. Permítame un sea instante quien sea. para poder colocar el audio con el Por video supuesto. del general Arriola. Vamos a escucharlo. Participaron 3 armas. Ya hubo 3 armas. 3 armas de 3 fuego, armas. por lo menos desde los casquillos que quedaron en la escena del crimen. Y ya ha habido un evento antes en donde ya empieza a tomar forma la implicancia de algunos personajes y entonces esperemos a que este trabajo de paciencia que realiza materialmente la policía y la conducción Pero jurídica. el móvil era asesinar a Andrea Vidal. Es un asesinato, es un homicidio por encargo. Por encargo. Por encargo. Contra la abogada. Situaciones que poco y las autoridades directamente involucradas darán cuenta en su momento. Correcto. ¿Siente usted que en algún momento puede alcanzarle alguna responsabilidad por esto? Porque ¿qué motivo podría haber para asesinar a una abogada que trabaja en una oficina, ¿no? Si no fuera que la señorita estuviera participando de pronto en algún otro tipo de actividad en la que sí hubiera de pronto este tipo de comportamientos o de personas que tengan... Sí. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Mira, por respeto, ¿no?, a la familia de la señorita o de la señora, yo no voy a caer en especulaciones, pero sí voy a exigir a las autoridades que identifiquen a los criminales y los pongan tras las rejas. ¿Debió ser Torres Saravia el jefe de esa oficina, señor Valdés? Yo le digo, a estas alturas, no voy a caer en especulaciones. No es una especulación, es una pregunta directa. Si hay responsabilidades que se asuman, ¿no?, y que les caiga todo el peso de la ley, sea quien sea, Mávila. Nosotros somos los más interesados en que se determinen las responsabilidades y se pueda sancionar, ¿no? La vida de un peruano no puede estar sujeta a un enfermo mental. Solamente un enfermo mental, una persona desequilibrada puede llegar a ese nivel, digamos, de ensañamiento en contra de la vida. Si esto escalara y comprometería de alguna manera al señor Torres Saravia, ¿haría algún mea culpa Alianza para el Progreso? Lo que yo voy a decir nuevamente es que no voy a caer en especulaciones. No le pido especulaciones, Por sino eso, que me refiero a que uno de sus cuadros, de sus personas de confianza, podría estar envuelto, digamos, en esto. Claro, esa es una manipulación de la información, ¿no?, que le he visto de manera sistemática, con un afán de destruir, ¿no?, de dañar imágenes, honras. ¿La imagen de él? Dignidad, no, del partido y las personas que conformamos el partido. El señor no es militante de Alianza para el Progreso, ¿no? Y si hay alguna responsabilidad que él tenga en los hechos que usted menciona, que asuma su responsabilidad. Para eso están las autoridades. Ahora, Rocío Torres, sí es militante del partido. Es militante del partido. La congresista. Por supuesto. Le acaban de archivar una denuncia que hay en su contra por muchos sueldos. ¿No hay un trato benévolo ahí a los compañeros? Sí. Mire, el presidente de mi partido fue bastante enfático cuando se conocieron los hechos a través de un medio de comunicación y pidió también la máxima sanción, si es que eso fuera cierto. Porque tampoco se puede permitir que se juegue con la dignidad de los trabajadores del Parlamento, ¿no? Porque el hecho de recortarle, mocharle, quitarle, no solamente es ilegal, ¿no?, sino también es un hecho amoral, y eso no lo podemos permitir. Entonces, pero
también somos respetuosos de la institucionalidad. Cuando nos hemos informado de esta decisión que tomó el Parlamento, ¿no?, nos han dado cuenta que quien ha preparado, ¿no?, esta ponencia, este dictamen, es un congresista que no es de Alianza para el Progreso, que es de una bancada, me parece, de bloque magisterial. Y ese informe o ese dictamen, ¿no?, esa ponencia ha sido puesta a discusión, a debate de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde no Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso solamente tiene 2 miembros integrantes de esa comisión, la presidenta, que no ha votado, ¿no?, y otro integrante, de los cuales se ha arrojado como resultado 16 votos a favor, digamos, del archivamiento de esta ¿La van a separar denuncia. del partido? ¿Van a suspenderla? Esa sería una posición, digamos, muy facilista. Yo, como abogado, soy respetuoso de los derechos de las personas, de los seres humanos, ¿no? Y creo que por lo menos vale una evaluación, una revisión de ese dictamen, y después tendremos una posición, digamos, legal, ajustada a la Constitución y a los derechos. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para conversar con el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, quien además es abogado del expresidente Ollanta Humala.